El estado de Jalisco enfrenta tres rostros en el fenómeno de la migración. Es paso obligado para los migrantes centroamericanos en su búsqueda por llegar a Estados Unidos, en caravanas, en solitario o a bordo del tren. Pero también existe la migración de jaliscienses al norte y la llegada de miles de trabajadores agrícolas de distintos puntos del país. El fenómeno de la migración tiene muchas aristas y es lo que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Lina Gómez, de FM4 Paso Libre. Lina, bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí. Aldo Morales, jefe de ACNUR, es en Guadalajara. ACNUR es la agencia de la ONU, la agencia de la ONU para las personas refugiadas. Aldo, bienvenido de nuevo. Carlos, un placer estar en Ruta 44. Saludos a el teleauditorio. Y Patricia Arias, ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar contigo, Lina, un panorama general de este fenómeno tan complejo como es la migración y particularmente aquí en Jalisco. Sí, claro. Bueno, yo comenzaría diciendo que la migración como tal no es un problema, es un fenómeno social. Desde FM4 Paso Libre ya hemos trabajado durante muchos años por la atención de las personas en contextos de movilidad. Esto incluye a personas que transitan por nuestro territorio en busca del sueño americano, pero también de personas que se han quedado en México como una opción de empezar una vida nueva. Las personas dejan sus lugares de origen porque las condiciones en su país no pueden ser garantizadas, es decir, seguridad, trabajo, hay temas, por ejemplo, de violencia de género estructural que no les permite seguir adelante con su vida y por eso emprenden un camino hacia otro país. Y entre estos países pues se encuentra el nuestro y particularmente la zona metropolitana de Guadalajara. Ya después podríamos un poco discutir sobre los perfiles que componen esta migración y las complejidades que supone la atención a estos perfiles desde una mirada interseccional. Perfecto, ahorita abundamos sobre el tema. Aldo Morales, una primera intervención sobre el tema. Sí, no puedo estar más de acuerdo con Lina. La movilidad humana, la migración constituye una parte esencial del ser humano desde su existencia, desde el inicio de su existencia. El ser humano ha migrado por diferentes circunstancias. Por supuesto, hay distintas situaciones que generan o que promueven la migración y lo que es importante es estar a la altura de facilitar que esa migración sea benéfica en primera instancia para las personas que por una u otra razón migran y por supuesto para las sociedades y para los estados de acogida. Podemos coincidir absolutamente con Lina en que la migración puede constituir o constituye una oportunidad, depende de la manera en que ésta se aborde. De acuerdo. Hay quienes la consideran todo lo contrario, lo que dices, más de una oportunidad, un problema para cada país, pero hablaremos de eso más adelante. Patricia Arias, una primera intervención, Patricia. Yo creo que un poco lo que decía es la migración siempre existe y permanece, pero se transforma. Y yo creo que lo que estamos viendo es que Jalisco se ha transformado los flujos migratorios. Jalisco era un estado donde la gente salía hacia los Estados Unidos básicamente, con proporciones mínimas hacia la Ciudad de México, otra ciudad, pero era una migración básicamente internacional y a partir de la década de los 90 fue una población jalisciense que se fue quedando en Estados Unidos, aunque también hubo retornos con la legalización. Sin embargo, lo que tenemos ahora en Jalisco es un estado que es de paso, que es un estado, una entidad donde tenemos migraciones de paso internacionales, que son las que llegan ahí con ustedes, y también de población indígena de migración interna. ¿Sí? O sea, nos llama mucho la atención, nos preocupa mucho y no es para menos lo que está sucediendo con las personas de otros países, pero tenemos una migración intensísima de población indígena
que ha llegado a Jalisco, que nunca había llegado en las cantidades en las que llega ahora, a los lugares donde está llegando y las situaciones que se están generando, que no son en la zona metropolitana, que son básicamente jornaleros y jornaleras que llegan a estas nuevas zonas de desarrollo agrícola muy intensas que hay en Jalisco, y que ya tampoco es una población de paso, es una población migrante, inmigrante, que se está quedando, ¿sí? Y que hay que pensar que es una población que se está asentando en los lugares que ahora son sus lugares de destino, en Jalisco. Muy bien, Lina, bueno, ya Patricia comenzó a perfilar el tipo de migración que tenemos en Jalisco. ¿Qué abundarías tú al respecto? Sí, además de la migración indígena que está llegando, un poco ampliaría la visión al desplazamiento forzado interno que se ha dado en nuestro país por las condiciones de violencia que le atraviesa a muchas personas. Lo hemos visto desde FM4, el incremento de esta población que acude a nuestra organización para pedir ayuda, para solicitar apoyo. Hablaría también de las personas retornadas que tienen un gran reto en la inserción social, que se asume que por haber sido o por haber nacido en nuestro país se tiene ya todo resuelto. Cuando pasaron tantos años fuera del mismo, regresar implica un poco la desconexión con la sociedad de acogida. ¿A qué te refieres con retornadas? ¿De dónde personas que inicialmente se fueron a Estados Unidos desde muy jóvenes y que, bueno, crecieron en Estados Unidos, después por diferentes situaciones, entre ellas el retorno voluntario, pero también la deportación, comienzan a regresar a Jalisco y se empiezan a asentar, pero bueno, tienen este reto enorme de volver a construir sus redes de apoyo, encontrar un trabajo, poder revalidar los estudios, por ejemplo. Que esta población como tal no atendemos en el albergue, porque sabemos que es un reto grande y porque hay instituciones gubernamentales, dedicadas a la atención o que podrían brindar esta atención. También tenemos personas en tránsito que, como lo mencionábamos, transitan por el territorio para llegar a Estados Unidos, pero también vemos un incremento de personas que están en busca de la protección internacional. Digo, tal vez Aldo nos podrá platicar un poco más de eso, que es la especialización, sobre todo del ACNUR, y parte de lo que hacemos en colaboración con el Alto Comisionado, y es que ahora vemos a Jalisco como un lugar de destino. Jalisco ha tenido en los últimos años, en los últimos 10 años, se ha incrementado la población que decide que este lugar es un lugar para empezar una nueva vida. Y vemos municipios como El Salto, Tlajomulco, Guadalajara, que cada vez más tienen personas de Centroamérica viviendo aquí en nuestro estado. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es el perfil, de migrante que atienden ustedes especialmente? Bueno, como nosotras desde el albergue atendemos a personas en tránsito principalmente y personas refugiadas, vemos que mayoritariamente son hombres. Es un perfil masculino, cisgénero, estamos hablando de un 80%. Hay un 20% de mujeres que también llevan a cabo el viaje tanto de tránsito como la búsqueda de la protección internacional, y de esta población también identificamos un grueso de que se identifican como parte del colectivo LGBTIQ+, y vemos también el incremento de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes no acompañados que comienzan también a migrar. También hay familias, son las menos, pero definitivamente vemos que esto está incrementándose. ¿Y la mayoría son extranjeros? Sí, principalmente atendemos a personas de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador y Guatemala, pero bueno, hemos tenido atención hasta personas que vienen del continente africano, ¿no? Y que comienzan que llegan a Sudamérica y que van subiendo. Claro, muy bien. Aldo, y se han incrementado, tengo entendido, pues las solicitudes para ser refugiados en México también, ¿no? Absolutamente. La ONU tiene información de que cerca de 100 millones de personas en el mundo, infortunadamente, han sido desplazadas de manera forzada. Muchas de ellas se han convertido en desplazados internos, permaneciendo en su propio país, en un lugar distinto al que era su lugar habitual de residencia, y otras han solicitado la protección internacional, cruzando una frontera internacionalmente reconocida. En México, como dato histórico, el año pasado se registraron 132,000 solicitudes de asilo, es decir, de personas que buscaban la protección del Estado mexicano, y en lo que va de este año estamos rondando las 70,000 solicitudes. Esto quiere decir que México se convierte cada vez más en un lugar en que las personas han
determinado que puede ser el Estado que les brinde protección y donde pueden iniciar una nueva vida. Por eso es que aquí estamos trabajando en fomentar la posibilidad de que se dé la integración para otorgarles, por supuesto, a las personas el derecho a reconstruir su vida, a una segunda oportunidad y, por supuesto, que esto beneficie también a la región. Te puedo decir que en materia de empleo, solo algunas de las organizaciones empresariales, Cañete y Coparmex, nos han compartido que en los próximos 10, 12 meses, entre las dos necesitan 25,000 personas que aporten, que puedan trabajar y, por supuesto, entonces, las personas que migran, que se ven obligadas a dejar su lugar y construir una nueva vida en nuestro territorio, tendrían posibilidad de venir a aportar más. ¿Sería una bolsa especial para ellos o tendrían que competir con todo el mundo? Tendrían que competir. Las personas solicitantes de asilo que se convierten más tarde en personas refugiadas, que están bajo la protección del Estado mexicano, su régimen especial de protección les permite gozar, en términos legales, de los mismos derechos que tienen las personas, las ciudadanas, los ciudadanos mexicanos. Esto no significa un privilegio, no significa que las personas refugiadas para buscar trabajo van a ir adelante de la fila. Simple y llanamente se busca que haya igualdad de condiciones. Una persona refugiada tiene el mismo derecho y las mismas posibilidades de poder encontrar un trabajo y debe tener también de poder tener acceso a salud, a educación, a un hábitat que sea propicio para el desarrollo humano. Habrá que hacer matices respecto a las solicitudes de asilo, que no hay que cumplir ciertas características, para recibir ese beneficio, pero si quieres de esto hablamos un poco más adelante. Claro. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. De acuerdo con datos del INEGI, en 5 años, la mayor parte de la migración proveniente de México tuvo como destino Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es más frecuente que los migrantes opten por quedarse en el país y ya no intenten cruzar la frontera norte. Datos oficiales revelan que los estados que concentran más migrantes son el Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Estamos hablando en esta ocasión en Ruta 44 sobre la migración. Es un tema que hemos abordado en varias ocasiones y lo seguiremos haciendo en tanto este problema siga latente, o esta situación más bien que problema, enfrente del país como otras naciones también. Patricia, hace un momento mencionabas el tema de la migración interna y esta particularidad de los jornaleros que vienen aquí y enfrentan situaciones realmente muy lamentables, ¿no? Me refiero laborales, falta de vivienda, hacinamiento, etcétera. Sí, yo creo que eso sí es un fenómeno nuevo en Jalisco y que causa mucha tensión con las poblaciones locales, sobre todo porque al mismo tiempo tenemos que casi todas las regiones no metropolitanas, las únicas regiones que crecen es la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Las demás regiones de Jalisco están en despoblamiento. Están perdiendo población por razones económicas, pero cada vez más también por la violencia. Y a estos lugares también están llegando migrantes, ¿sí? Que son los que están asumiendo una serie de tareas con la producción de aguacates, de berries, todas las hortalizas, etcétera. Llegan estos contingentes de migrantes que nunca habían llegado a Jalisco, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, ¿sí? Que por una parte son necesarios, pero por otra parte causan mucha tensión a las poblaciones locales. Patricia, yo tenía entendido que mucha de esta población, por decirlo de alguna manera flotante,
iba de un estado a otro, digamos en las zonas agrícolas. Tú me dices que ahora ya se están quedando en Jalisco. Yo creo que hace 10 años, 15 años, había todavía la fuerza de las comunidades en Veracruz, en los lugares de origen, para que sus migrantes volvieran. Pero eso ha cambiado también. Entonces, cada vez más lo que tenemos es esta población indígena, básicamente indígena, que se está asentando en los lugares de destino. ¿Sí? Y con una serie de problemas, o sea, de salario, de vivienda, hay lugares donde son rechazados, no se les rentan casas, los tienen durmiendo en los camiones para que se regresen a sus lugares, pero la tendencia, digamos, es a que no se van a ir, porque en realidad las condiciones en sus lugares de origen están tan deterioradas que ya no hay retornos. Entonces, lo más probable es que llegan a Jalisco, no regresan y se pueden ir a Sinaloa, a Baja California, pero ya tampoco pueden cruzar a Estados Unidos. Muchas eran migraciones indígenas que cruzaban la frontera, trabajaban y regresaban. Ahora tampoco. El tapón de la frontera, la situación tremenda en la frontera, hace que tengamos este flujo, o se quedan en Jalisco o son migraciones circulares por circuitos jornaleros en condiciones muy, muy precarias, sobre todo para las mujeres y para los niños. Sabemos que la proporción de abandono, de mujeres abandonadas y de hijos abandonados en estas situaciones de jornalerismo son impresionantes como nunca antes en realidad. Sí, Lina, ¿hasta dónde ha influido, en lo que ustedes han conocido, testimonios que han recogido seguramente, hasta dónde ha influido la violencia en esta expulsión masiva de migrantes en todos lados? Me parece que está concatenada en todas las razones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entrevistamos a una persona y nos percatamos que inicialmente emprendió su viaje por cuestiones económicas, pero indagamos en la entrevista, nos damos cuenta que tal vez tenían cobro a su trabajo, ¿no? Derecho de piso. Y entonces ya no se vuelve solo una cuestión de trabajo, la falta de trabajo, la imposibilidad de seguir pagando renta, sino de la presencia del crimen organizado, de las famosas maras, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, y que les van generando condiciones de adversidad. Completamente se habla de una violencia estructural. Vemos, por ejemplo, casos de violencia de género a mujeres, pero también a mujeres trans o a personas del colectivo LGBTIQ+, que también hacen que su estancia en su lugar de origen sea básicamente imposible. En nuestro caso, en México, que estamos viendo un incremento en la violencia y en el desplazamiento interno, pues también afecta definitivamente este desplazamiento de personas que de un estado llegan a otro. También lo hemos visto desde FM4, un incremento en esta población que se acerca a nuestra organización buscando ayuda de manera temporal para quedarse en el estado, ¿no? Y después averiguar o planear qué es lo que sigue. Eso es un fenómeno muy particular de la migración, también, sobre todo cuando tiene que ver con la violencia. Es tan súbita y puede llegar a ser tan cambiante rápidamente que hay que cambiar toda la experiencia de vida o toda la planificación para poder salir adelante. ¿De dónde han llegado migrantes ahí con ustedes del albergue? ¿De qué países? Hemos atendido a personas con una gran diversidad de orígenes, principalmente hondureños, salvadoreños, personas de Guatemala, pero también personas venezolanas, colombianas, haitianas. A principios de este año vimos un incremento de personas de origen haitiano, que además es interesante porque venían en grupo y con familias. Pero también hemos atendido a personas desplazadas internas en nuestro país y hemos, como les mencionaba anteriormente, atendido a personas que vienen desde el continente africano y que llegan inicialmente al sur de América y después van subiendo hasta llegar a nuestro país. ¿En camino a Estados Unidos o a llegar aquí? Sí, principalmente. Son las menos, me atrevo a decir, en cifras son pocas, si la comparamos sobre todo con poblaciones como la hondureña, por ejemplo, pero que su interés sí es llegar a Estados Unidos. Es una vía mucho más, pues se piensa que es la más fácil de acceder. Muy bien, Aldo, hubo perdón la expresión, pero una oleada de migrantes hondureños, más bien haitianos en México, ¿no? ¿Así fue? Es correcto. Digamos que en el universo de las personas haitianas que llegaron, había una proporción muy importante de personas que habían permanecido en Chile, en Brasil, cuando en estos países se habían dado unas condiciones
interesantes para ofrecerles trabajo. Por ejemplo, Brasil con los Juegos Olímpicos, el Mundial generó construcción, generó mucho empleo, y cuando las personas haitianas se vieron limitadas en poder tener una calidad de vida adecuada, migraron. Llegaron muchísimas a México, muchas con la intención, por supuesto, también de pasar a Estados Unidos, pero son distintos fenómenos en términos de la movilidad, ¿no? En términos de la migración. Nuestra agencia se especializa en las personas que necesitan protección internacional, es decir, que han venido huyendo fundamentalmente de la violencia. Te decía antes de irnos al mensaje previo que hemos determinado que hay 100 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. ACNUR cumplió ya más de 70 años y estaba pensado que era una agencia que iba a durar 3 o 4 años. Lamentablemente, las situaciones que generan el desplazamiento forzado son violentas, son problemas estructurales de muchos países. Cerramos el año 2021 con cerca de 90 millones de personas. Vino a incrementarse a 100, entre otras cosas, por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, estas situaciones que provocan que las personas se vean obligadas a huir y a buscar protección en otro país son lamentables. Reitero, la llegada ya de las personas a un estado tiene que verse de una manera positiva en términos de la necesidad de tener empatía con las personas, de la necesidad de poder solidarizarse, porque nadie ha pedido ser refugiado, nadie levantó la mano y dijo me quiero ir a otro país desconocido, pero llegan y pueden constituir una oportunidad. Reitero, en México hay una necesidad importante en diferentes sectores, solo hablando de Jalisco, por el desarrollo agrícola que ha habido, hay una demanda o una oferta, mejor dicho, de mano de obra importantísima, que no es cubierta por el mercado local. La percepción de que las personas extranjeras, personas refugiadas, vienen a quitarle el trabajo a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos es inexacta. La gente tiene que informarse porque ahora no solo tenemos la obligación jurídica, ética de poder apoyar a las personas, sino que además nuestro país y nuestra región las necesita. De acuerdo. Patricia, te quiero consultar en los estudios que ustedes han realizado, ¿qué papel jugó el tiempo de la pandemia en la migración? ¿La contuvo? ¿Se mantuvo? ¿Se hizo más complicado, por ejemplo, caminar por los países en medio de una pandemia? La verdad es que yo de eso no lo sé realmente, pero creo que Jalisco se había estabilizado mucho la migración a Estados Unidos, porque Jalisco, Michoacán y Guanajuato son los estados que más legalizaron migrantes. Con la amnistía del 89, esos 3 estados, los migrantes llevaban un siglo migrando, entonces arreglaron papeles. Entonces hay muchísima gente de Jalisco legal en los Estados Unidos, ¿sí? Y que jalaron, además, hubo un proceso de reunificación familiar, entonces claro, eso se llevó más gente todavía. Y ya no hablemos del tema económico, porque los que están allá sostienen varias regiones de Jalisco con el envío de recursos, de las remesas, vamos. Sí, y entonces, pues sí, con la pandemia, esa fluidez de los flujos se contuvo. Sí, se contuvo en población que podría haber viajado, que podía haber tenido muchísima más movilidad, y lo que sabemos, mientras más tiempo la gente permanece en un lugar, más se arraiga. Entonces, ese migrante que pensó volver, que la pandemia lo retuvo en Estados Unidos, pues pasaron 2 años más en Estados Unidos, ¿sí? Y ese migrante ya acumula más razones para permanecer que para regresar. En un principio seguramente las condiciones que obligaron a los migrantes era la cuestión económica, pero también ahora hay el tema de la violencia en sus lugares de origen, ¿no? Sí, y hay una violencia, por ejemplo, que se encadena. Yo me acuerdo que estábamos haciendo trabajo de campo en el norte de Jalisco, en la zona de Totatiche, Colotlán,
y hubo secuestros de gente, de rancheros más o menos acomodados, etcétera. Entonces pidieron rescate, vinieron los hijos de Estados Unidos, pagaron los rescates, rescataron a los padres, pero se dejaron venir todos y se llevaron a todos los padres. Porque dijeron, si secuestran a uno, pues secuestran al siguiente, porque saben que van a venir los hijos a pagar. Entonces, claro, lo que hubo fue una migración en cadena, ¿sí?, de gente que empezó a sacar a sus ancianos o se los llevaron a Estados Unidos o los trajeron aquí con algún hermano o alguna, claro, hermana. Y es lo que está pasando en Zacatecas, ¿sí?, que se está viniendo la gente porque la violencia genera cadenas de violencia que generan muchísima más migración preventiva, digamos, ¿sí?, que la gente dice, el próximo es mi padre. ¿Sí? Entonces me lo llevo antes de eso, ¿no? De acuerdo. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema. La crisis económica de 1994 en México detonó una explosión de migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, otros factores como los sismos han motivado también cambio de residencia interna a varias entidades. De acuerdo con investigaciones, los migrantes centroamericanos dejan sus lugares de origen específicamente por dos causas: la violencia en sus países o la pobreza derivada de la falta de empleos. Una vez más, en Ruta 44 abordamos el tema de la migración con todas sus aristas. Lina, efectivamente, ahorita escuchábamos cómo este tema de la migración que tiene tantos rostros, ¿cómo percibes tú que se ha atendido por parte de las autoridades este problema? ¿Son visibles los migrantes o son invisibles como siempre? Bueno, hay un reto grande que se tiene para atender a la población, no solamente en tránsito, sino aquella que ha decidido quedarse en nuestro estado para empezar una nueva vida. Definitivamente hay mucho por hacer. No quiero decir que no se ha hecho, se han logrado avances en la atención. Por ejemplo, hemos colaborado con el Ayuntamiento de Guadalajara para apoyar, por ejemplo, a las personas refugiadas que están viviendo en el municipio. Colaboramos por la mejora del espacio público. Pero definitivamente hay retos, por ejemplo, en el caso de la vivienda en nuestro estado, que sabemos que es un reto gigantesco para aquellas personas que queremos rentar. Nos piden muchísimos documentos. Bueno, para una persona que viene de otro país, que no conoce a nadie acá, que no tiene un aval, es complicado. La revalidación de estudios, por ejemplo, el acceso pleno a los servicios de salud pública, el acompañamiento psicoemocional que pueden tener. Sabemos que hay instancias que están rebasadas en la atención. Por ejemplo, el SALME está rebasado en la atención psicológica y psiquiátrica para personas que son nacidas en nuestro estado. Bueno, para personas que vienen de un contexto de violencia y que requieren de esta atención también puede llegar a ser un reto. Y bueno, se queda en algunas instituciones, principalmente públicas como el Hospital Civil, la atención, y esto pues genera una presión también para las instituciones. Creo que se está avanzando por la atención. Definitivamente mucho del trabajo se hace en coordinación con sociedad civil, no solamente desde FM4 Paso Libre, sino también, por ejemplo, con el refugio que se encuentra en Tlaquepaque o con Casa Scalabrini, con Casa Arcoíris, que nos permite seguir atendiendo a la población. En el caso de la migración en tránsito, pues me atrevo a decir que muchas veces sigue siendo invisibilizada, precisamente porque su estancia es corta o porque tal cual van a pasar un par de días en nuestro territorio y entonces pareciera que no existen. Hay personas interesadas en atenderle y mientras sigan estando estas personas brindando la atención humanitaria directa, seguiremos haciéndolo. Regularmente la gente, ¿cómo viaja? ¿Viaja en familia? ¿Viajan solos? Bueno, mayoritariamente al ser el flujo migratorio masculino, viajan solos, pero cuando hay familias, pues lo hacen de manera grupal.
En el 2019 se hizo una reforma para que las empresas privadas de transporte solicitaran una identificación nacional, es decir, la IFE o el pasaporte, y esto lo que hizo fue limitar la posibilidad del tránsito libre por nuestro país, además de que sabíamos que existían redadas por parte del Instituto Nacional de Migración en algunos puntos estratégicos para detectar a personas en condición de irregularidad. Esto orilla muchas veces a las personas a utilizar el tren, llamada la bestia, coloquialmente, para poder desplazarse hacia el norte. Cuando se trata de la protección internacional, pues acá cambia la situación y la forma de desplazarse también por el país. Sí, en algunos camiones, autobuses, con estas redadas que tú mencionas, algunos centroamericanos solían decir que eran norteños, que el acento más o menos era parecido. Bueno, Aldo, hay algo que comentaste que me llamó la atención y que creo que es importante que la gente que nos está viendo conozca. Hay centroamericanos o migrantes, vamos, en general, que tienen, digamos, una preparación académica. ¿Es correcto? Hay gente que viene con ingenieros, etcétera, profesionistas que vienen y que no vienen a disputarle empleos a otras personas, ¿no? Si buscan una oportunidad. Por supuesto, las personas que buscan la protección internacional en el Estado mexicano tienen la diversidad que tiene la propia condición humana. Hay personas que son formadas profesionalmente, hay personas con experiencias muy ricas, hay personas, por supuesto, diría que la mayoría que tienen experiencia operativa y vendrían también a cargos operativos. El hecho es que México, con el potencial y la necesidad que tiene hoy, puede darles cabida. Pero déjame comentarte, el lunes 22 de agosto de 2022 inició con sede en Guadalajara, con la Universidad de Guadalajara como anfitriona, la Cumbre Internacional de Hábitat para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas plantea la necesidad de que el hábitat, para ser planeado adecuadamente como tal, tiene que considerar la migración como un componente fundamental si es que se pretende que las ciudades, estamos hablando en este caso de Latinoamérica y del Caribe, sean propicias para fomentar el desarrollo humano. Para poder disfrutar de un buen vivir, los seres humanos, las personas, necesitamos de un hábitat adecuado. Eso incluye, por supuesto, independiente del tipo de migración que las personas de movilidad tengan, sea porque han solicitado la protección de México y se van a quedar aquí, o sea porque vienen con algún otro tipo de situación de migración, tienen que considerarse para que el hábitat sea adecuado, para que las ciudades sean viables. O sea, tienen que considerar este grupo de la población como parte de la ciudad. Sin lugar a dudas, si tú puedes tener la posibilidad de voltear a otro lado y pretender que algo no esté sucediendo, o tienes la responsabilidad de actuar asertivamente para lograr que eso que en percepción puede constituirse como un problema, se constituya justamente en una oportunidad. Ahora, en los últimos meses, incluso años, Aldo, se ha dado una especie pues, de taponamiento en la frontera sur de México para impedir que los migrantes, las caravanas, lleguen a Estados Unidos. ¿Esto cómo lo percibes tú? ¿Ha frenado un poco la migración o sigue siendo la misma? Desde Naciones Unidas hemos insistido en la necesidad de plantear alternativas migratorias para las personas que, por su condición humana, migran. Unas huyendo, otras en búsqueda de otras oportunidades, otras porque deciden aventurarse, en fin. Es la competencia y la verdadera responsabilidad y el deber de cada Estado generar posibilidades que impliquen que estas personas no tengan riesgos. Hay personas que realmente pasan un viacrucis peligroso, es una situación muy grave en su tránsito y esto no puede seguir sucediendo. Es responsabilidad de todos los estados
tener alternativas a las diferentes formas migratorias que las personas tienen. El hecho es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. Sí, porque hemos visto situaciones realmente lastimosas en camiones que de repente se accidentan y abren la caja y estaban llenos de migrantes, etcétera. La concepción de querer evitar la migración de los seres humanos es a todas luces equivocada. Lo es en Estados Unidos, lo es aquí y lo es en cualquier parte del mundo, porque es algo inherente a la condición humana. Reitero, los humanos desde sus orígenes hemos migrado. Luego entonces, lo que hay que hacer, y es responsabilidad de todos los estados, es garantizar que la migración se pueda dar en condiciones que favorezcan a las personas que migran y, por supuesto, a las sociedades que les reciben. Sí, Patricia, hace un momento tú hablabas de poblaciones fuera de la zona metropolitana que se están quedando solas por una migración que se da hacia el norte o por seguridad, etcétera. ¿Podríamos tener ubicado en Jalisco algunas regiones en particular donde el fenómeno es más evidente? Bueno, indudablemente la región norte, por ejemplo. La región, la Sierra de Amula, pues prácticamente todas las regiones. O sea, las únicas regiones que crecen en Jalisco es zona metropolitana, que concentra alrededor del 64% de la población de Jalisco en este momento, y la conurbación de Vallarta y Nuevo Vallarta, que integra poblaciones de Jalisco y de Nayarit. Sí. Esos son. Los demás están regiones en proceso de despoblamiento. Te digo, sobre todo la Sierra de Amula, región norte, Los Altos también, volcanes, todas esas zonas son zonas que están perdiendo, llevan 20 años perdiendo población. ¿Y cuáles son los motivos por qué están perdiendo población? Bueno, hubo una migración muy intensa de esas regiones siempre, por razones económicas, incluso antes por la guerra cristera, etcétera. Pero antes, digamos, volvía la gente. ¿Sí? Había condiciones, entonces cumplían un ciclo. Los jaliscienses migraban 6 o 7 veces a Estados Unidos. Regresaban y allá compraban animales, compraban una casa, un terreno y se asentaban. Pero esa economía dejó de ser viable, ¿sí? Ya no era suficiente. Entonces empezaron a quedarse mucho más tiempo en Estados Unidos o a venirse a las ciudades, ¿sí? Entonces lo que tenemos es estas enormes zonas metropolitanas que son donde están concentrando la población. Y, por ejemplo, el poblamiento indígena, aparte de estos poblamientos en zonas agrícolas muy prósperas, hay un enorme poblamiento indígena en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara recibía tradicionalmente purépechas de Michoacán. Esos eran los indígenas que siempre llegaron, pero que en esa época ni se hacían notar como purépechas, ¿sí? Ahora lo que tenemos es una zona metropolitana con indígenas de todas las partes del país, de todos los grupos étnicos, ¿sí? Entonces, ahora sí, tenemos una zona metropolitana muy diversa en términos étnicos y culturales. Cuando me dices que hay en los últimos 20 años una población que ha migrado de sus regiones, ¿a dónde ha migrado? ¿A la zona metropolitana o a Estados Unidos? A los dos lados. ¿A los dos lados? A los dos lados. O sea, casi siempre el patrón es, unos hijos se fueron a Estados Unidos y ya no volvieron, y otros se vinieron a la zona metropolitana. Antes había la costumbre, Patricia, de que un trabajador, un jalisciense que trabajaba en Estados Unidos, trabajaba un número de meses allá y luego se venía aquí a Jalisco y otros meses y luego se regresaba. Eso se ha ido quitando. Sí. No, eso ya, ese patrón migratorio que funcionó, digamos, desde que se construyó el ferrocarril a fines del siglo XIX hasta la década de 1980, ya no existe, ¿sí? Ahora se quedan allá. Se quedan allá, básicamente. Tengo que hacer otra pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa.
Un sector de la población vulnerable en el esquema de la migración son los jornaleros agrícolas. Aunque cualquier migrante enfrenta la violación de sus derechos humanos por no tener oportunidades de empleo y vivienda, los jornaleros agrícolas reciben hacinamiento, explotación y salarios muy bajos que los llevan a condiciones de pobreza similares a sus sitios de origen. Migración, fenómeno que no se detiene, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Lina. Muchas gracias. Bueno, yo concluiría que es bien importante mantener al centro a las personas desde la empatía, como mencionaba Aldo, pensar en que a cualquiera nos puede pasar de un día para otro tener que dejar nuestro lugar de origen, que las personas no dejan sus lugares de origen porque un buen día se levantaron y se les ocurrió que tal vez podían empezar una nueva vida. Dejar a tu familia, dejar tus costumbres, hasta tu comida, no es algo sencillo, y tener que volver a empezar una vida en otro país, pues es bastante complicado. Creo que tenemos un país que garantiza por medio de la Constitución misma, pero también de los tratados internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, un país que debe de garantizar plenamente el derecho y los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria, es decir, si son irregulares o si se encuentran en busca de la protección internacional. Y en este sentido me parece que hay otro reto grande, además de los que tienen las instituciones gubernamentales, que yo ya mencionaba algunos de los retos que se tienen, y es el reto de la comunidad mexicana, de la población de acogida. ¿Cómo hacemos para integrar a estas personas que comienzan a venir a nuestro país como una opción nueva, pero también aquellos que transitan, aquellas personas que buscan llegar a otros lados? ¿Cómo garantizamos que se sientan bienvenidas y bienvenidos y que busquemos justo esta integración? La migración es una oportunidad de tener diversidad y de incrementar nuestro bagaje cultural. Desde FM4 Paso Libre siempre decimos que todas y todos somos migrantes, y suscribo completamente. Seguramente todas, si nos ponemos a investigar en nuestra propia historia familiar, nos encontramos que de alguna u otra manera estamos vinculados a la migración. Se me olvidó preguntarte algo que creo que es importante, de la percepción que ustedes tienen, sí, de cómo es recibido un migrante en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo. ¿Los tapatíos aceptan al migrante? ¿Lo rechazan? ¿Qué es lo que han visto ustedes? Yo creo que vemos claroscuros, como en todo en esta vida. Definitivamente hay un tema, no sé si de rechazo del todo, pero el rechazo viene acompañado de la desinformación, del no conocer los contextos, de confundir las condiciones. Por ejemplo, se piensa que una persona migrante es igual a una persona en situación de calle, y no necesariamente. Habrá que ver las necesidades particulares de cada grupo para poder identificar entonces qué se necesita para atenderles a estas poblaciones. Pero así como hemos visto personas que ante el rechazo por la desinformación pues van alejando a la población, hemos visto a personas muy interesadas en colaborar, empresarios, pequeños negocios que se han interesado por contratar a personas migrantes y refugiadas, jóvenes que se acercan al albergue buscando ser voluntarias y voluntarios para poder brindar esta atención directa a las personas, profesionistas que brindan su tiempo y su profesión para atender a las personas. Yo creo que Jalisco es un lugar migratorio, y por ende también hay muchas personas dispuestas a seguir trabajando por la población migrante. Muy bien, muchas gracias, Lina. Aldo Morales, tus conclusiones. Es muy poco lo que se ha hecho en el mundo para evitar que las personas se vean obligadas a huir de sus lugares habituales de residencia. Incluso hay agentes del Estado, autoridades en diversas partes del mundo que ejercen esa presión y que ejercen esa violencia para que las personas se vayan. Si no hemos sido capaces de evitar eso, por lo menos debemos ser capaces de generar condiciones en los lugares a los que estas personas llegan para que puedan tener una vida digna. Hemos avanzado mucho en Jalisco. El balance que tiene el ACNUR desde que abrió sus operaciones en Guadalajara ha tenido como resultado convenios con el gobierno del estado, con la Universidad de Guadalajara, con el ITESO, con
sistemas de salud, con diferentes instituciones y personas que se han comprometido y que tienen la voluntad de trabajar para buscar garantizar que las personas que han elegido vivir en esta tierra, aunque no sean de aquí y que fueron obligadas a salir, puedan encontrar condiciones dignas. Hemos avanzado mucho, pero los retos y las dificultades y los desafíos pues todavía son bastantes. Creemos en general que las personas de esta tierra somos solidarias. Creemos que en la medida en que pueda haber una percepción adecuada, información precisa sobre lo que implica el tener personas con diversidad cultural que nos vienen a enriquecer, puede favorecer sin lugar a dudas la integración. Vamos a seguir trabajando en esos retos, acompañados de muchas instituciones, de muchas personas como las que tengo el orgullo de que nos acompañen en este panel. Aldo, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de las peticiones de asilo en Estados Unidos, en tanto se resuelve, los migrantes están en México y son miles. ¿Qué pasa con los que están en el interior del país, no en la frontera, y están pidiendo, por ejemplo, asilo a ACNUR? ¿Cuánto tiempo hay que esperar, por ejemplo? El gobierno de México tiene dispuesto, el Estado mexicano, un procedimiento que determina que Comar, la Comisión de Ayuda a Personas Refugiadas, que es el ente desde el gobierno federal para atender las solicitudes de reconocimiento de la condición de persona refugiada, lo haga. Uno de los derechos fundamentales de las personas es que tengan acceso a este procedimiento. La Comar cada vez se ha ido desarrollando más, a pesar, digamos, de que también cada vez ha tenido mucho más trabajo porque han llegado cada vez más solicitantes. Y menos recursos también. Y menos recursos. Desde nuestra óptica, una de las primeras acciones que debería realizar el Estado mexicano es dotar de recursos y de posibilidades a esta agencia de gobierno, a Comar, para que pueda cumplir adecuadamente con su labor. Pero digamos que la ley, que hay que decirlo, en México es muy desarrollada para poder favorecer a las personas solicitantes de asilo, personas refugiadas o beneficiarias de protección complementaria, establece un procedimiento que no debería tardar más de 90 días, prorrogables. Las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado en México deberán, en términos reales, esperar unos 4 o 6 meses a que esto ocurra. Y la pretensión es que cada vez sea menor el tiempo. ¿Y reciben algún comprobante de que están a espera de algo? Sí, es correcto. De hecho, el procedimiento establece como condición inicial una declaración, una entrevista inicial, bajo la cual Comar tiene la obligación de brindar una constancia que la persona es solicitante de la condición de persona refugiada, y con ello el Estado ya debe garantizar que en principio está bajo su protección, aunque la solicitud no haya sido no puede ser aceptada. reportado, para empezar. No, absolutamente. Muy es bien. uno de los derechos no de devolución a el país que justamente lo expulsó y que constituye un riesgo para su vida y para su seguridad. Muy bien. Patricia Arias, tus conclusiones. Pues yo creo que estamos hablando al final del día de que nos ha llegado la diversidad, la heterogeneidad. Jalisco era un estado heterogéneo, pero muy homogéneo también, ¿sí? Y ahora sí, tenemos la diversidad que llega en forma de estos extranjeros de un montón de países que se quieren quedar, que quieren continuar, etcétera, y de población interna que le pasa lo mismo. Algunos se quieren quedar, otros no se quieren quedar, pero son diversos, ¿sí? Y el Estado de Jalisco debería poder generar políticas públicas a todos los niveles y transversalizarlas justamente para lidiar y hacer que esta diversidad de la que tanto ponderamos realmente se transforme en algo práctico para la gente. Educación, salud,
conseguir vivienda, conseguir documentos, ¿sí? Todos esos son derechos que tienen tanto los que vienen del extranjero como nuestras propias poblaciones en movimiento, ¿sí? Y que tienen muchísimos problemas. Y luego dice, es que luego todos se van a vivir juntos ahí hacinados. Bueno, sí, porque nadie quiere rentarles. ¿Sí? Porque les piden tal cantidad de documentos, ¿sí? Que terminan siendo, aquí son purépechas y acá están los zapotecas y acá están colonias, ¿no? Pues claro, porque no hay esa cultura, digamos, ese reconocimiento de la diversidad como algo que nos enriquece a todos finalmente, ¿no? Entonces estamos generando muchas segregaciones en las zonas rurales y también en los espacios metropolitanos, ¿no? Hablabas tú del gobierno, pero ¿y qué papel dirías tú que le corresponde a la sociedad como tal? A los habitantes de Jalisco. También, sí, o sea, los niños en las escuelas son horriblemente segregados, los niños extranjeros y los niños que vienen de otros lugares son segregados, a los niños que vienen del extranjero se les penaliza porque no hablan español, a los niños que vienen de Oaxaca también porque no hablan bien, entonces los quieren rebajar de cursos porque no tienen los documentos, porque pues en el pueblo pues, se tardan los documentos en dárselos o no se los quieren dar o lo que sea. Entonces yo creo que hay ahí toda una zona de trabajo de muchas instituciones para realmente aprovechar lo mejor de esta diversidad que ya nos llegó, o sea, y que eso no va a cambiar. Habría que aprovechar el mosaico en que nos hemos convertido. Sí, exactamente. Patricia, muchas gracias. Aldo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Un saludo a todas y todos. Y Lina, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes. Hasta la próxima.